profesores, participantes de este doctorado en Humanidades, Medicina y Educación. Vamos a colocar las normas de lo que vamos a desarrollar durante estos 60 minutos de actividad, donde vamos a interrelacionar y crecer todos de la mano de nuestras experiencias significativas, nuestros espacios laborales, de acuerdo a lo que es el módulo que vamos a desarrollar o la actividad que es sobre lo que es la axiología. Ya hemos tenido unos encuentros a través de otras redes sociales, como es a través del WhatsApp, donde hablamos, interaccionamos sobre lo que era la axiología y otras actividades en las cuales les asigné de una vez un ejercicio número 1. ¿Ok? Vamos a dar inicio el día de hoy con la venia de Dios y con la voluntad de que todo va a ser un éxito en pro de consolidar su trabajo de investigación, por cuanto van a tener una actividad que se va a vincular hacia esa área, hacia lo que es su origen o sus primeras trazadas o pinceladas de lo que es el trabajo o la tesis doctoral. Bien, mi nombre es Oscar Enrique Cárdenas Duarte. Soy secretario del Instituto de Estudios Superiores, Investigación y Posgrado y me asignaron desarrollar esta cátedra durante este mes que vamos a estar desarrollando. Bien, la cátedra es en axiología. Es necesario definir muy claro de lo que anteriormente hablamos a través de las redes sociales, lo que hablábamos que era la axiología, que la axiología viene de la palabra griega axios y logos. En el caso de axios quiere decir valioso y logos estudio, ¿ok? O estudio de los valores. Bien, es una disciplina claramente de la filosofía que estudia el valor y estudia los fundamentos racionales y en el último de todo la problemática del valor. Hay que tener claro que los valores están inmersos desde que nacemos hasta que vamos a otro segundo plano. Bien, vamos a dar inicio primero con nuestro plan de evaluación. El plan de evaluación se los hice llegar el día de ayer a través del WhatsApp, pero vamos a discutirlo para que ustedes los visualicen. ¿Ok? En el aspecto de la actividad que vamos a desarrollar durante este mes, tenemos la primera actividad que es el ejercicio número 1 y 2, y participaciones e intervenciones, que eso lo vamos a ejecutar el día de hoy, 22 de octubre del 2010. Bien, tiene un valor, un porcentaje del 10%, se va a realizar a través de una actividad sincrónica. En esa primera actividad o ese primer ejercicio lo vamos a discutir y lo vamos a visualizar de acuerdo a la actividad que desarrollamos y pueden ser ajustados de acuerdo a lo que ustedes ameriten, por cuanto una vez finalice la actividad ustedes van a tener todo el transcurso del día para desarrollarla en su casa. Eso es parte de lo que es el crecimiento y lo que es el modelo andragógico. Yo lo que los voy a motivar y a llevar a incentivarse a investigar sobre cada una de esas actividades. Igualmente el ejercicio número 2 es de acuerdo a lo que vamos a desarrollar en el primer encuentro y donde ustedes van a determinar la importancia de lo que es un ejercicio que se vincula a lo que es estudios o lo que es el estudio de los valores. Muy bien. La actividad sincrónica del ejercicio 3, eso lo vamos a realizar en la tercera clase, que sería el 5 de noviembre. Ellos les fijarán la hora, la coordinación y podremos continuar con esa tercera evaluación para ya recabar un 20%. Y un ejercicio número 4, que hoy lo vamos a hablar, que es lo que va a comprender desde lo que veamos el día de hoy en el segundo encuentro sincrónico y ustedes lo van a consolidar a través de eso con un 15% para lograr un 35%. La puntualidad en la entrega de las responsabilidades virtuales va a tener un valor del 10% y la participación en el aula un 5%. Ya por ahí ya llevamos un 50%. ¿Ok? Asimismo, vamos a desarrollar dos actividades, una del 25%, que va desde el 5 de noviembre hasta el 22 de noviembre, una donde se va a relacionar el constructo de su aproximación investigativa doctoral, tema a investigar con la axiología, resaltando la contribución al mundo del saber. Es decir, yo sé que muchos hasta ahorita están iniciando su proceso de investigación, pero tienen por lo menos someramente cuál es el constructo, cuál es su idea de investigación que va a desarrollar y lo va a tratar de vincular
con la axiología, resaltando esa contribución. ¿Ok? Ejemplo, si yo quiero crear un modelo pedagógico en el proceso, en el fortalecimiento de la estética de los estudiantes de bachillerato, por decirlo, o de la segunda, de educación básica, que eso lo vamos a hablar, ustedes me van a producir 3/4 de eso, para ver qué vinculación ustedes encuentran de la axiología con su trabajo de investigación. Recordemos que nuestro doctorado es en humanidades, y por ser de humanidades mención educación, tiene vinculación con lo que es la axiología. ¿Ok? Y por último, un trabajo virtual, que es un video de 3 minutos máximo, donde ustedes van a hacer su exposición, donde sale su cara, su presentación, y van a hacer una exposición breve de lo que es el rol del docente en el fortalecimiento de los valores para la convivencia social, de acuerdo a lo que vamos desarrollando. Como pueden ver, es algo muy sencillo, pero muy relevante para ir construyendo nuestro constructo hacia lo que es nuestro tema de investigación. Cuando iniciamos siempre el doctorado, siempre iniciamos con una idea de nuestra tesis doctoral, pero al final lo vamos configurando a medida que va pasando ese tiempo o esos 2 años de escolaridad para ir configurando nuestro tema de investigación. Bueno, bienvenidos, profe Ditilio, profe Rafael, profe Marisol, la profe Juliana Trevisi. Creo que estamos conectados alrededor de 9 estudiantes, que es la idea que estuviéramos. El profe Manuel, que lo visualizó ahí ya. La profe María Ditilio ya la mencioné. Y Genara Gutiérrez y Lenis y el profesor Len, la profesora Len. Bien, bienvenidos. Quiero oír de parte de uno solo o 2 personas que me hablen sobre lo que estamos figurando del plan de evaluación. Es un plan de evaluación muy sistemático, muy sencillo, donde ustedes pueden ocupar espacios o tiempo. Ya cuando estamos a nivel doctoral, nosotros tenemos que utilizar a nivel de diario por lo menos 1 hora de lectura o productividad en nuestros espacios libres para poder ir configurando nuestro aporte significativo a la sociedad del conocimiento. Profe Rafael, lo quisiera oír referente al trabajo que vamos a ejecutar durante esta actividad. Bueno, buenos días. Yo soy Rafael, estoy aquí en la India. Y bueno, me llamó mucho la atención el hecho de la puntualidad, es que es un valor, ¿no? Y a nivel doctoral pareciera mentira que es importante, pero considero que es trascendental. Respecto del trabajo, el tema de investigación, yo he estado un poco como dudoso, pues no conozco las líneas de investigaciones del doctorado. Sin embargo, pues bueno, nada, empezamos. Ya yo hice el ejercicio que el profesor mandó, que me pareció también muy interesante, ¿no? A veces darle valor de mayor o menor medida a las cosas, ¿no? Como una actividad. Y entra uno incluso en conflicto a cuál es más interesante para mí en este o en aquel sentido. Así que respecto del puntaje y todo el plan, me parece que está muy bien distribuido. ¿Alguien más quiere opinar? Profe Rafael, bienvenido. De verdad que para mí es satisfactorio. Ese primer ejercicio es porque vamos a ver una actividad que vamos a entrar, donde ustedes van a identificar cada uno de esos procesos que ejecutaron para determinar esa escala del cual era más alto y cuál era más bajo. Y ahí vamos a evidenciar que cada uno tiene una individualidad como ser único, irrepetible, y le da un valor diferente a cada una de esas cosas o esas actividades. Es dependiendo de 3 aspectos que vamos también a desarrollar, de lo que es los principios, la ética y la parte moral, que es lo que vamos a ubicar. Yo veo más esto dentro de los principios porque es el entorno o los valores que recibimos de familia. Y es ahí donde vamos a empezar a crecer y a evidenciar que los valores no están ahí. Nosotros tenemos que evidenciar qué posición ocupa, y nosotros como docentes sabemos que hay una axiología de la educación en la cual debemos de investigar y determinar ese valor a ese objeto, a esa situación
o a ese ser humano de acuerdo a características, sin determinar, basándose en dos paradigmas, el subjetivo y el paradigma de objetividad. Nosotros tenemos que ser más objetivos en el rol que cumplimos y en el ejercicio que cumplimos en nuestro desempeño laboral. Bien, la profe Ditilio. Buenos días, doctor. Buenos días, profe Ditilio, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, profe, me llamó poderosamente la atención desde ayer al ver el plan de evaluación, ya que desde que estoy en el doctorado, primera vez que se dan estos ejercicios tan interesantes. Se convierte en una estrategia que pues, personalmente me llamó mucho la atención y al momento de hacerlo, pues hasta disfruté de ver cómo se realizan estos ejercicios según pues los valores que tenemos de familia y los gustos que hemos venido desarrollando. Eso es Y así. pues veo de manera muy general un plan de evaluación muy variado, muy dinámico y muy interesante, profe. Bueno, me alegra, profe Ditilio. Ese es un instrumento que pueden utilizar hasta con sus muchachos, sus hijos, su familia, su entorno Sí, me di familiar. cuenta. Y ellos van a demostrarle a ustedes cuál es el valor que tiene de acuerdo a la actividad o la situación o la cosa que estemos valorando. ¿Ok? Bien. Chévere. Me gusta, profe Ditilio, la profe Marisol. Quisiera oírla. Buenas, profe. Buena, profe ¿Cómo Marisol, está? ¿cómo está? ¿Cómo le Buenas a va? todos. Excelente, gracias a Dios. ¿De dónde nos habla, Bendecido y profe? en prosperidad. Les hablo desde el Retén Magdalena, vivo en el Retén Magdalena. ¿Cómo están, Bueno. profe? Muy bien, Bienvenidos, profe. bienvenidos. He sido primera clase que usted va a dar. Sí, con usted es la primera vez que vamos a tener el encuentro. Y la profe Marisol está en un sitio hermoso de Retén, en la parte de Colombia, muy cercana creo que a Santa Marta. A Santa Marta, sí, señor. Ah, zona bella y hermosa. Santa Marta, la capital. Bien, como podemos ver, tenemos una variedad de experiencia significativa en personas que están en distintas partes del mundo. Tenemos a nuestro amigo Rafael en la India, y tenemos nuestra amiga Marisol en Colombia, y María Elena Ditilio, que está aquí, es un profesor en nuestra institución a nivel universitario. ¿Ok? Y tenemos la profe Juliana Trevisi, que es una profesora, creo que de educación inicial. Profe Juliana. Bueno, buenos días para todos. Sí, así es. Soy profesora de educación inicial en San Cristóbal del Estado Táchira. Un gusto en saludarlo. Y pues bueno, vamos para adelante con una materia muy bonita que nos llena. Por ejemplo, en mi caso, me replanteé esos gustos, esas preferencias como de dos maneras, porque yo decía, bueno, le da primero importancia a uno, y luego cuando me puse a pensar y a reflexionar, lo cambié de lugar ese valor, ¿no? Y me llamó mucho la atención, hasta lo practiqué con mi mamá. Y nos pareció una actividad muy divertida y muy significativa con respecto a eso. Bueno, profe, muchas gracias, esta es mi intervención. Como pueden ver, cuando hicieron ese ejercicio, cada uno tiene una individualidad. Por lo menos tenemos el caso B, donde se habla del cine, la música, el teatro y el museo. Y ahí tienen que tener ustedes unos criterios de dónde se siente mejor, dónde se siente mayor armonía, en mayor equilibrio. Por lo menos algunos los vemos que logramos visualizar que la música nos estabiliza, nos coloca en armonía, nos coloca a producir. A muchos nos gusta oír música mientras trabajamos y producimos. Y a otros pues les gusta ir al cine para liberar ese estrés. Pero eso es de acuerdo a usted y a cada uno de los criterios. Por eso fue un ejercicio muy sencillo, que sí quisiera que cuando finalizáramos en el transcurso de la tarde me lo pueden, si el aula virtual no está activada, porque hasta el día miércoles o jueves ya consigno todo, pero esta actividad número 1 y el ejercicio número 2 me lo van a escanear una vez culminemos y me lo envían al grupo de WhatsApp para posteriormente miércoles o jueves subirlo a la página. ¿Ok? Me disculpan porque hay unos espacios en la página que no están habilitados, pero tengo que trabajar con el muchacho del sistema para que me colabore. Y en cuanto a la puntualidad, sí, es muy importante tener puntualidad al inicio de las actividades. Más bien, a mí se me pasó algo y de verdad que yo soy muy puntual a las 10 de la mañana, sin embargo, les pasé el aviso que entre breves momentos. Fueron 10 minutos porque tenía una reunión por mi función como secretario de la institución. Y bueno,
pero hay que ser puntuales y ahí es donde entra el proceso de respeto, que es un valor hacia nuestros compañeros que estamos conectando. Y si estamos en un modelo axiológico, pues debemos tener ese respeto. ¿Alguien más está levantando la mano por ahí que estaba visualizando? Profe, creo que había alguien. Marisol, creo que. Cuénteme, profe Marisol, ¿de dónde me llama? No, ¿De dónde me habla, perdón? Nuevamente del retén. Del retén. Del retén, estoy en Santa Marta precisamente. Qué bueno, profe. No, es cuanto en el taller número 1, que eso habla sobre qué deporte me gustaría. Ajá. Y no está mi deporte, pero hay uno que está aquí, Ajá. el voleibol, que es voleibol porque yo practico baloncesto, me gusta y Claro. enseño baloncesto. Claro. Y me gusta el baloncesto y fue una de las preguntas que me fascinó, como también la respuesta número 2 fue el cine, que le di la mayor puntaje, porque coincido con usted que me gusta porque es una manera como de desestresarse, como de salir de casa, hacer lo que me gusta, ver películas. Y en cuanto a la pregunta número 6, la C, que de las asignaturas que estaban postuladas, la que más me gusta es la lenguaje y literatura. Claro. Porque soy una de las que me gusta estar indagando, leyendo, practicando, estar como en la vanguardia, como dice uno por acá. Bueno, mi profe, y cada una de las actividades deberían justificarlas, ¿no? ¿Por qué el béisbol? ¿Por qué el voleibol? ¿Por qué el fútbol? ¿Por qué el atletismo? Sí, señor, y ahí es donde usted debe aclarar que ya la usted está. justifiqué. Oh, esa es la idea. Y lo último es le decía que era una aducción que especificara a qué se debe su respuesta. El modelo aductivo es donde se utiliza la inducción y la deducción para lograr un aporte o una introducción de una nueva idea. Entonces ahí ustedes pueden dar un aporte significativo donde como en el rol que ejercemos dentro de nuestro espacio laboral debemos respetar los puntos de vista y los valores de cada uno como seres únicos e irrepetibles, ¿ok? Pero que esos valores están contemplados dentro de lo que denominamos ¿cómo le dijera yo? Unos principios o aspectos que es lo que nos llevan a la construcción individual y a la constitución de lo que somos como seres sociales, que lo vamos a ver más adelante. Bien, vamos a dar continuidad a lo que es el proceso y dentro de esos aspectos yo traje como primera lámina algo de lo que realizamos a través de ese primer ejercicio, donde se hablaron de los elementos del acto valorativo. ¿Qué es el acto valorativo? Es lo que llamamos conciencia valorativa o es la experiencia del valor. Es la actitud mediante la cual aceptamos el valor. En eso tenemos que estar claros. Pero para hacer ese acto valorativo, tenemos unos elementos muy importantes en el cual ustedes se ejecutaron cuando hicieron este ejercicio. Ese ejercicio lo ejecutamos a través de 6 aspectos, 6 pasos que ustedes hicieron y que ustedes debieron haber identificado o que lo vamos a identificar en este primer momento. Ese elemento del acto valorativo, el primer elemento es el sujeto valorador. ¿Quién fue el sujeto valorador en este caso? Ustedes fueron los que le dieron el valor a cada uno del objeto, o al acto o al sujeto que se valoró. El segundo elemento claramente es el objeto, el acto o el sujeto que ustedes valoraron y que dieron énfasis de en qué posición, ¿verdad? Íbamos a ubicarlo de acuerdo a una escala, 4 al más alto y 1 al más bajo. Y en el tercer punto, como lo pueden visualizar en la lámina, es lo que denominamos cualidades que le dan valor al objeto. Esas cualidades que le dieron valor al objeto es lo que ustedes justificaron, por qué le dieron prioridad a ese valor, al fútbol o al béisbol o al voleibol o en este caso al atletismo. Es ahí cuando ustedes visualizan esos valores. Pero como encuentran una doble flecha, ¿por qué? Porque ahí es cuando entramos al cuarto elemento, que es lo que llamamos la actitud del sujeto. La actitud del sujeto es la aceptación o el rechazo a ese objeto que va a valorar o a ese acto o a ese sujeto. ¿Y eso de qué depende? Como pueden ver en la lámina,
depende de una serie de cualidades o aspectos que están dentro de nuestro consciente y subconsciente, que son, primero, la parte religiosa, cultural, social y la parte en la cual nos estemos desenvolviendo. ¿Ok? Gracias a Dios, pues tenemos un grupo que está en diferentes espacios del mundo y como ustedes pueden visualizar muy fácilmente esos aspectos, las características culturales de una zona es la que nos lleva a hacer una actitud de aceptación o rechazo a un valor determinado. ¿Ok? Esa aceptación o ese rechazo también está completamente relacionado cuando seleccionamos el objeto determinado o la situación o al sujeto. Ahí es cuando seleccionamos para mí cuál es prioridad y cuál es el que es el más bajo de interés para mí. Y por último es donde relacionamos o hacemos la relación que tenemos nosotros como sujeto evaluador con ese objeto y qué valor le dimos dentro de ese entorno. ¿Ok? Es allí cuando nosotros emitimos un juicio. Hay dos tipos de juicios, el juicio de ser y el juicio del valor. El juicio del ser es lo que son las cosas como tal. Nosotros nos vamos a enfocar en el juicio del valor. ¿Y qué es el juicio del valor? Son aquellos por medio del cual se afirma que las cosas son, ¿cómo son las cosas para el hombre? O puede ser buenas, positivas o negativas, o buenas o malas, eso dependiendo. Es una conversión entre lo que es la realidad y el compromiso del hombre con su entorno y estima y decide cuál es el valor que tiene para él. Ejemplo, en Colombia, el deporte como es el deporte nacional para mí en Colombia es el fútbol, pero sin embargo hay personas en la zona costera que establecen más que es el béisbol. En la India no sé cuál es el deporte que más se maneja, profe Rafael. El cricket. El cricket. Y no estaba aquí. No sé si con su... Usted es venezolano, ¿verdad, profe? ¿Qué Sí, dependencia señor. o ahora tiene mayor interés hacia ese deporte? ¿Sí? Eso es lo que usted debió haberme justificado en ese aspecto, porque yo se lo hice cerrado. Y cuando uno hace un valor de un juicio de valor, tenemos que ser abiertos a ese aspecto. Aquí lo hice cerrado para no establecer un aspecto, sino que ustedes quisieran como primer o inicio ese proceso de valoración. Entonces, lo que ustedes emitieron cuando justificaron fue un juicio de valor, no un juicio de ser. El juicio de ser es algo que son ya como son las cosas. El calor es calor, el frío es frío. Ese es el juicio de ser, mientras que el juicio del valor es lo que le damos de acuerdo a nuestro contexto, nuestra cultura, a la realidad, con el compromiso como nosotros como hombres, de acuerdo al entorno laboral. Eso es lo que busca la axiología, es estudiar ese valor, pero determinando cuáles son esos elementos que vamos a implementar en el acto valorativo de ese valor. ¿Bien? ¿Estamos claros hasta ahí? Ese fue el ejercicio. Ejemplo, el profe está en la parte, bueno, vamos a dejar que las mujeres, en este caso vamos a dejar a Juliana, a Ditilio y a Marisol. ¿Qué les pensarían ustedes que yo aquí en Venezuela dijera que un hombre casado con varias mujeres era más hombre? ¿Cómo lo opinarían ustedes? Juliana. Buenos días. Nuevamente, Sí. pues yo lo vería como mal porque nuestra cultura pues no está preparada para esa situación o el hombre, claro, la situación es que hay que ver también cómo se encuentra esa relación y partiendo de allí, pues si no, porque nosotros no estamos en esas culturas que tienen de 2, 3 y 4 cosas, ¿sí me explico? Ajá, y nuestra cultura latinoamericana, ¿cómo lo vería? Pues el hombre, bueno, depende, ¿no? Hay culturas que el hombre es machista y como México es una cultura muy machista. Y ellos pues lo ven de una manera en que más hombres entretienen más mujeres. Ajá, ¿y cómo lo veríamos en la cultura árabe? Ah, no, pues ellos al contrario, yo tengo hasta donde yo mis conocimientos dan, ellos tienen varias también y lo normalizan de una manera en que nos quedamos pues sin palabras porque es normal, ¿sí me explico, profe? No le ven el valor como que a la mujer, sino le dan el valor propio como hombre.
Ahí están viendo, por lo menos en la cultura árabe, tener varias mujeres porque el hombre tiene capacidad para tener varias mujeres y mantenerlas, y eso le da mayor estatus social, ¿ok? Pero eso es en la cultura árabe. Eso es en esa cultura. Como pueden ver, diferente el término del valor en ese momento para la persona. Para nosotros es contraproducente vivir un hombre con varias esposas en la misma casa, ¿verdad? Porque eso contraería a todo lo que es nuestros principios, nuestros valores y nuestra parte moral. Pero en otra parte del mundo se ha aceptado, ¿ok? Y profe, a ver, el profe Rafael, por decirle, tenemos un caso en Nepal. En Nepal es valorada la mujer que se casa con varios hombres. Ustedes sabían eso. Y el profe Rafael sí lo debe saber, ¿verdad? Pero ¿cuál es la condición en Nepal para que una mujer viva con varios o se case con varios hombres? Que esos hombres tienen que ser hermanos. Y es aceptado y es valorado y es respetado en esa cultura. Entonces, ¿están viendo cuál es la parte de la esencia de ese valor? Profe Rafael, ¿puede dar una opinión sobre eso? Sí, bueno, sin ir muy lejos, ¿no? Aquí en India el valor de vivir separados estando casados es muy común porque como es un país muy grande, de que en mi caso, el área de docencia, yo tengo ¿cuántos? 250 colegas y quizá de esos 250, unos 50 viven con sus esposos o sus esposas. Los demás viven con ellos, pero están viviendo en otras ciudades que te tomas 2 o 3 horas. Y son familias estables que viven 30, bueno, toda una vida juntos, procrean y todo esto así. Entonces, como felices, no existe eso de que felices los cuatro, eso no es un tema del que se habla, no es un tema del que se toca y es a nivel cultural te hace cambiar, ¿no? Ver los valores de otro punto de vista, ¿no? Para Es, usted es debe bien- haber sido un choque, ¿no? sí, sí, es bien complejo porque se casan hoy y ya mañana se está yendo a vivir a Y no donde solamente encuentra. en ese aspecto, hay otros aspectos en la India, ¿verdad? Por lo menos consumir carne. Sí, en la India es un país que te transforma. Yo creo que de estos 3 años que he vivido acá, el tema del el valor de abrazarse, no, o sea, yo no abrazo a la gente y creo que lo aprenden, ¿no? ¿Por qué tengo que abrazar a la gente? Es lo primero que te dicen. Otro valor de ellos es no tocarse en la calle. Si eres esposo de la chica, no tienes por qué estarla besando. Y no es un tema religioso ni es un tema político, no, es un tema de la sociedad. Así como para nosotros, una persona que escuche música en el autobús con un teléfono en alto sonido no está bien visto. Así es para ellos este tipo de actitudes, de darse un beso o saludarse con un beso en la mejilla, no sucede de ninguna manera. Que te den la mano no sucede de ninguna manera. Lo Ok. normal es que ellos se toquen el pecho y te hagan una pequeña reverencia de respeto, o si es un muchacho joven, siempre te hace así. Estos son los saludos que generalmente te hacen. Es eso, es cultural, ¿no? Son muchas Ok. cosas que valen la pena, Ahí pero es donde estamos hablando que cada país o cada continente tiene un aspecto cultural en el cual influye en el juicio de esos valores. En el caso, cuando utilicemos la axiología de la educación, va a ser muy diferente lo que ve Rafael a lo que ve Joana, o cómo lo va a valorar Joana. Lo que acaba de hacer Rafael es un juicio valorativo, ¿ok? No es un juicio de ser, sino un juicio de valor, ¿ok? Joana, ¿cómo ves tú ese aspecto? Por lo menos, qué concepto o qué aspecto o qué opinión tienes sobre la situación en Nepal de que una mujer pueda vivir, pueda casarse con varios hombres siempre y cuando sean hermanos? Buenos días para todos. Buenos días, Joana. Bueno, profe, es algo que para nosotros se sale como de la lógica. Cuando usted ahorita lo mencionó, yo quedé como que, ¿qué es esto? Pero si vemos, es un Claro, el constructo, choque. claro, es un constructo social de acuerdo a su cultura. Lo que hace un momento el profe hacía referencia de que cómo opinábamos
Si un hombre se casaba con varias mujeres, lo vemos bien en Medio Oriente, pero hoy día el constructo social que se está viviendo dentro de nuestros jóvenes y algunas personas ya también mayores están evidenciando eso por medio del llamado poliamor, donde viven perfectamente con 2, 3 esposas y para ellos es perfecto. Nosotros que tenemos una forma de pensar diferente le damos un valor diferente, ¿cierto? Para nosotros el valor es negativo, para ellos el valor es positivo. De que si, de lo que comentaba el profe Rafael, que la esposa vive lejos, mi esposo vive en Estados Unidos y yo vivo en Colombia. Entonces, son constructos sociales que uno les va dando cierto valor de acuerdo a la situación que vive y en el momento que lo vive. Si a mí me dicen, 10 años atrás usted va a estar casada, pero va a vivir sola, yo no lo hubiera creído. Pero ya cuando me casé y me quedé sola, lo vivo. Y es una forma de uno llevar una relación en pareja. ¿Por qué? Porque los constructos van cambiando, los paradigmas van cambiando. Y poco a poco vamos a comenzar a normalizar eso que o sea, para uno todavía es, digámoslo así, escandaloso. Sí. Y que para otras personas no. Si lo podemos ver cómo ha ido a través del tiempo la misma sociedad cambiando en muchos temas que eran tabú. Entonces, de esa misma forma que hemos ido minimizando ciertos aspectos que eran escandalosos, que no se podían tocar, que no se podían ver, va a ir cambiando todo el proceso axiológico. Y más aún que esto, lo que hemos, la evolución ha sido muy vertiginosa y rápida, más por los medios de tecnología y las redes sociales que nos ha llevado a ver y a globalizar todos esos aspectos culturales a nivel mundial, y eso nos ha llevado de repente a madurar. Nos está costando más a los que tenemos un poquito de edad, como el caso mío, ¿no? Mis 52 años a veces me quedo hablando así, cuando me habla mi sobrina, mi niña o mis muchachos y me hablan así con esa normalidad, uno dice, oye, ok, uno viene formado de otra manera, pero viene la evolución anteriormente, por decirlo, que en nuestra formación anterior, para nosotros el psicólogo no existía, lo que existía era lo que se llamaba la chancla, la chancleroterapia. Ok, pero mira cómo el proceso evoluciona y ya los muchachos adquieren unos derechos, ¿verdad? Y esos muchachos al adquirir esos derechos ya lo exigen. E inclusive para ellos hoy en día es normal lo que estamos viviendo a nivel mundial, porque eso ya se está viviendo. Los no binarios, que en la India es algo normal, que es ancestral, ¿sí? Que no se había reconocido como no binario, pero ya yo lo sé que hay zonas en la India donde inclusive son considerados personas excepcionales. ¿Ah? Y son sagrados, sí. Y son sagrados. Para nosotros a nivel de América Latina ha sido un proceso vertiginoso de aceptación a esos procesos, pero para el joven ha sido más fácil. ¿Por qué? Porque él ha tenido ese contacto con esa tecnología y es cuando se cambian los juicios de valor de acuerdo a la evolución social, tecnológica, cultural y económica que va teniendo cada cultura o cada región. También entra la religión como uno de los aspectos de ello. Y para allá iba el siguiente. Perdón, profe, y para allá iba en algo. Por ejemplo, en el ejercicio que usted nos puso, yo puse en lo de los ejercicios, los fútbol, béisbol, voleibol de atletismo, los enumeré como se me ocurrió en la mente. Y en mi justificación, ¿cuál fue? Resulta que yo pertenezco a una comunidad religiosa, mis papás fueron pastores de una comunidad religiosa muchos años, y mi papá nos prohibía el ejercicio y el deporte, porque en una parte de la Biblia decía que el deporte o el ejercicio corporal para nada aprovecha. Entonces, no nos enseñaron una disciplina, no nos dejaron tener amor por una disciplina. ¿Por qué? Porque su concepción religiosa no se lo permitía. A diferencia de lo que está pasando hoy día. Aunque yo no he desarrollado un amor por ningún deporte, sí lo he inculcado en mis hijos, porque lo veo desde otro punto, desde cómo hemos ido civilizándonos y entendiendo que sí es necesario que se practique un deporte o un ejercicio por salud. Al contrario de lo que nos enseñaron a nosotros o nos inculcaron. Y eso solamente hablando por ejemplo, mi aspecto personal que afectó la parte deportiva.
Vamos a ver a cuántos no le han afectado muchas otras partes de su vida basados en un mito religioso. Sí, así es, Joana. Y esos son los que yo hablaba aquí. Si ustedes pueden ver la lámina en la mano izquierda, la persona que está ahí, en su cabeza circulan muchos aspectos de muchas religiones y eso está dependiendo. Pero hoy en día, por las fuerzas de comunicación, lo que es los sistemas de información, eso se ha globalizado y muchos de los aspectos de otras culturas las hemos involucrado en otros países o en otros continentes. Pero eso es beneficioso en nuestro espacio laboral. ¿Qué debemos hacer nosotros como docentes, como facilitadores o a nivel universitario, a nivel de educación inicial? Abrir muchas situaciones, pero eso también nos ha traído a hacer un análisis, una investigación. Es ahí donde le doy la esencia de esta asignatura de la axiología, que es lo que nos va a permitir evidenciar cada uno de esos aspectos, elementos del acto valorativo, hacerlo con mayor objetividad como paradigma que nos permita hacer ese valor de ese juicio de valor debido a los avances y el desarrollo tecnológico y el desarrollo social que ha tenido el mundo actualmente. Es más, la pandemia nos trajo situaciones de diferentes características y nos trajo a emitir y hacer cambios de esos jerarquización de esos valores. Para antes era un tabú, y lo tengo que decir porque nosotros como facilitadores tenemos que hablar de eso. El sexo de manera virtual, lo que se está dando actualmente de lo que es esas redes sociales como OnlyFans. Todos esos aspectos nos ha traído a madurar muchas situaciones. Ya va a llegar un momento, como lo decía al final mi amigo el doctor Javier, que es rector fundador de esta institución, él habla, un día vamos a llegar que solamente con colocarnos el dedo vamos a hacer el sexo. Y vamos a dejar el placer. El placer se va a transformar en que tú me tocas con el dedo y ya sentí placer. Eso es un valor que le vamos a dar de repente a un aspecto, no más este aspecto. Mira lo que está sucediendo con las tecnologías y las redes sociales. Hoy en día, inclusive muchos personas reconocidas han caído en ese aspecto de grabarse haciendo sus actos o sus parte sexual, y eso ha salido publicado y visualizado a nivel mundial. Es ahí donde nosotros tenemos que actuar como formadores de formadores. Actuar como de qué manera podemos dar un juicio o un acto valorativo, porque a veces discriminamos esa situación y resulta que estamos en el siglo XXI y eso vamos a ver más cosas que los muchachos hoy en día lo ven normal. Hoy salió un actor y dice, mira, el actor salió un video circulando, y ya los muchachos lo miran a uno y uno se escandaliza, y los muchachos de uno lo miran y dicen, no, profe, eso es normal ya. Eso ya no es un escándalo, es algo natural del ser humano y que está buscando una manera de escape. Entonces, ahí es cuando vamos madurando ese juicio valorativo de acuerdo a nuestro contexto. Por eso se hablaba que ese juicio valorativo es una resonancia entre lo que es la realidad y el compromiso del ser humano con su entorno. Es allí donde nace el juicio valorativo o los elementos del acto valorativo. Como ustedes pueden ver, ese primer ejercicio manejaron esos 6 aspectos, ¿o no? Manejaron el primero como el sujeto evaluador, el segundo como objeto o acto del sujeto que se valora, el tercero donde ustedes determinaron las cualidades que le van a dar el valor al objeto, y el cuarto es la actitud del sujeto, o de aceptación o rechazo, de acuerdo a qué, a su cultura, a su religión, a su entorno. Inclusive podemos hablar de algo, la edad, porque la manera en cómo fuimos formados también ha influido mucho en la aceptación o rechazo de ese valor. Y una vez ahí hacemos la selección del objeto determinado y determinamos en una relación entre lo que es el sujeto o el objeto o el acto que estamos valorando. Pero ¿qué buscamos a través de estos elementos valorativos? Ahí se los resalté en rojo. Se busca que el ser humano tome las decisiones de la manera que es correcta. Y nosotros como docentes tenemos que tener claro que ese aspecto tenemos que darle una emancipación, una apertura a nuestros conceptos, actualizándonos día a día. Anteriormente, en la educación anterior decía, no, que los únicos que tienen que estar actualizándose de su información son los médicos. Y resulta que hoy en día todos
todos los profesionales tenemos que estar día a día capacitando y actualizando. Los muchachos nos salen con preguntas innovadoras o preguntas que a veces nos dejan contra la pared, porque podemos estar desarrollando una actividad en el área matemática y nos salen con una pregunta en el área sexual. Mire, pasó esto, encontramos una persona en esto, y todos nosotros tenemos que tener la capacidad de dar respuestas oportunas ante esas situaciones. ¿Ok? Bien. Una vez ya conocido para qué fue el primer ejercicio, veo que dio efecto porque me ayudó a simplificar y a concentrar lo que ustedes identificaran cada uno de esos elementos valorativos. Creo que todos quedamos claros en eso. ¿Ok? Ahí cuando surge la axiología. Pero tenemos que tener claro en algo que yo les mandé en el audio. La axiología no surge en el siglo anteriormente. Anteriormente Sócrates, Platón, Aristóteles y Kant hablaban, pero hablaban de valores, no de axiología. ¿Ok? La axiología fue en el siglo XX, a inicios del siglo XX. Y uno de los primeros que dio el término de axiología fue Paul Lapierre en 1902 y Edward en 1908. Ahí es cuando surge la axiología como una disciplina de la filosofía que se encarga del estudio y el valor de el estudio de esos valores. ¿Ok? Aparte de eso, es una disciplina que estudia el modo en que los individuos determinamos el valor de los objetos sujetos en su entorno. Es allí donde volvemos a los elementos que anteriormente desarrollamos, que es los elementos del acto valorativo, que es un principio o un paso sistémico. Y por ser un paso sistémico podemos hablar de que es un proceso investigativo que llevamos internamente dentro de nuestro subconsciente o consciente. Los valores fueron objeto de estudio por parte de la filosofía a través de autores como Sócrates, Platón, Aristóteles y Kant, pero no se hablaba de axiología, se hablaba era del valor como tal. Y Hume, que fue uno de los que actualmente habló, dijo que definía los valores como principios de los juicios morales y estéticos. Cuando hablamos de juicios estéticos, es algo que tenemos que tener ahorita muy claro y que lo vamos a hablar más adelante, de qué manera se define actualmente en el siglo XXI a nivel de la axiología de la educación, la parte estética, porque cuando hablamos de la parte estética hablamos de belleza y de muchos aspectos, pero vamos a hablar qué también podemos definir de la belleza, de lo que es estético. Bien, Hume pues fue criticado muy oportunamente o fue por Nietzsche. Nietzsche habló de que los juicios estéticos y morales no eran solamente, no solo se emitían juicios estéticos morales, sino que también podíamos emitir juicios a través de las verdades científicas y las observaciones cotidianas. Como ustedes pueden visualizar, nosotros a través, en nuestro rol, hacemos observaciones cotidianas y damos un valor a esa observación cotidiana y respondemos a ciertos valores y formas de valorar que hablamos anteriormente, que era la cultura, la tecnología y que hoy en día ha cambiado muchos aspectos. Cuando hablamos de lo estético, ¿por qué tengo que hacer acotación de la parte de lo estético? Porque resulta que en el área de la axiología en la educación sí se puede hablar de juicios estéticos, pero ¿qué es la estética para nosotros? Es lo bello, es el arte, es lo artístico, lo armonioso. Pero para mí en el área de la educación, la belleza, lo armonioso y lo artístico es cuando logramos consolidar el equilibrio en ese futuro egresado, en ese ser que estamos formando, un equilibrio entre el concepto, el proceso y la actitud. ¿Sí? Es el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Para mí eso es lo estético, porque ahí es cuando uno visualiza la belleza y lo armonioso y lo artístico de ese hombre o ese ciudadano que estamos formando y estamos moldeando para consolidar ese ser único, irrepetible y responsable. ¿Ok? Para mí, desde ese punto de vista, lo estético. No sé qué opina Virgilio de eso. Profe, ¿algún aporte? Ay, nuevamente, doctor. No, tranquilo. Bueno, en cuanto a lo estético, pues sí, efectivamente concuerdo con lo que usted dice.
en el ámbito educativo para los que ejercemos, Sí. pues es el logro, en este caso, de conectar con la belleza no física, sino más a lo espiritual y al conocimiento. Eso es. Pero es lograr que, como yo lo decía actualmente, y por eso es que lo que se hizo el desarrollo, el cambio en las currículas a nivel mundial, de acuerdo a los lineamientos de la UNESCO, era que se aplicaran los tres aspectos: el proceso del concepto, la actitud y el procedimiento. Y es como yo lo vinculo en la parte de lo que se define estética o lo que definimos a nivel de belleza o armonía. Es que el equilibrio entre lo que tú tienes en la mente lo actúa el cuerpo y el espíritu lo asuma. Y eso es lo que yo llamo estético. Es ahí donde yo hablo de que la axiología de la educación debe hacer énfasis. Claramente, hay autores actuales, uno de los autores habló fue el doctor Javier Méndez, donde planteaba que lo estético era algo muy sublime, que era a veces casi inalcanzable, pero que siempre el ser humano o nosotros como profesores estábamos buscando en la formación de esos ciudadanos. Y ese estético es buscar ese equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Y claramente él mencionaba, lo cito a él porque en clase presencial nos lo decía, de repente en proceso, en formación, en algún momento lo logró Jesús como representante de la parte de la religión católica, pero en algún momento también flaqueó porque dudó, ¿ok? Pero esas son situaciones que no vamos a entrar en conversación. Lo que yo quiero es que estemos claros que la axiología, hay diferentes aspectos de la axiología. Tenemos la axiología de la educación, tenemos la axiología del derecho. Y en la axiología de la educación tenemos que hablar que son los estudios de los valores desde el punto de vista pedagógico, ¿sí? Ahí vamos a valorar o vamos a emitir juicios de los valores con carácter social, cultural, estético, y entre lo estético es cuando logramos a ver cuál es ese juicio a nivel de concepto, procedimiento y actitud que va asumiendo ese estudiante. Entonces, nosotros, como pueden ver, en todas las relaciones o en todas las actividades humanas está vinculada la axiología, y la axiología como rama de la filosofía es la que se encarga del estudio de los valores para poder emitir juicios a través de la utilización de referentes de elementos en el acto valorativo, y que eso depende también, como lo dije, de diferentes situaciones como es la cultura, la religión, el desarrollo social y otros tantos aspectos que actualmente tenemos, como el desarrollo de las tecnologías y muchos otros paradigmas o situaciones que han emergido, como es el caso que nos sucedió con lo de la pandemia, que ha cambiado muchas formas de actuar y de pensar de los seres humanos. ¿Ok? Bien. Tenemos que hablar, una vez que hablamos de axiología y axiología en la educación, que es un estudio de los valores, ¿qué más podemos hablar? De dónde nacen esos valores. Bien, hay una construcción, y yo lo dividí de esta manera, de modo propio, donde se habla a mano izquierda de lo que es la construcción de la individualidad. Y en la mano derecha hablo de la constitución de lo que somos como seres sociales. Cuando hablo de la construcción de la individualidad, es cuando estoy hablando de los principios, la conciencia. Pero ¿dónde se enfocan esos primeros principios? ¿Dónde se perciben esos primeros principios? En el primer ente formal. ¿Cuál es el primer ente que forma? La familia. La familia. Esos son los valores que se perciben en la primera infancia y se basa en la conciencia individual de la familia, porque la familia coloca reglas y normas, ¿verdad? Si encontramos aspectos como que el padre siempre golpea a la madre, ¿qué valor o proyección puede tener ese niño cuando va a una institución educativa? Si es el primer principio, es el de dominio, ¿verdad? ¿Qué creemos que va a ser a futuro ese futuro profesional o ese futuro egresado? ¿Va a ser un golpeador? ¿Por qué? Porque él determina que su entorno, eso es un valor agregado y él cree que eso es bueno, no que es malo. ¿Dónde es donde nosotros redimensionamos esa actitud?
en las instituciones educativas y en la sociedad, ¿verdad? Y ahí es cuando se emite la parte moral, que es la disciplina normativa. ¿Quién emite la parte moral? La cultura, la sociedad, que es el que me va a definir el bien y el mal de acuerdo al entorno en el cual trabaja. Vuelvo y lo digo, o en el cual se desenvuelve. La situación de lo que estábamos hablando en Nepal. Una mujer casada con varios hombres, pero que sean hermanos, para nosotros está mal visto, porque son hermanos. Imagínense si queda embarazada de uno o del otro, ¿qué va a ser de eso? Para nosotros, ¿va a ser el tío, va a ser el papá, va a ser qué? ¿Me están comprendiendo? Es un choque para nuestra cultura o para nuestra sociedad y lo vemos mal, pero en Nepal lo ven como bien, porque es parte de sus creencias, parte de su cultura. Así mismo se basa en ¿qué? En las costumbres y regulan ¿qué? El comportamiento humano. Si él veía, ese estudiante o ese niño vio desde el inicio cómo golpean a su mamá y llega a la parte moral y ve en su entorno social, ¿sí? Que puede ser deprimente y se está dando lo mismo, ese muchacho va a llegar al final a hacer lo mismo cuando se case o cuando tenga su pareja. Pero si eso se vuelve a configurar en la parte sociedad, en su entorno, a través de esa normativa que establecemos y la parte moral, él puede redimensionar. Pero ¿dónde podemos fortalecer eso? A través de la ética. ¿Y dónde es que desarrollamos y fortalecemos la ética? ¿Quién es la que la fortalece? La escuela, la institución educativa o donde venimos. En este caso, la escuela es la que fortalece o encamina esos valores que trae el niño. ¿De dónde? De su familia y que visualiza en su sociedad o en su entorno, dependiendo del mundo donde está viviendo. Y es nosotros como docentes que debemos dar esa normativa preestablecida donde influyen los principios y la moral. Es ahí donde surgen, por lo menos en Colombia, en Venezuela, no sé en la India, sí, debe estar porque toda institución debe regir, lo que son las normas de convivencia, donde se establece esa manera de cómo relacionarse con el prójimo, viendo desde un principio un valor bueno para desarrollar eso. Toda institución educativa tiene normas preestablecidas y aparte de eso, si es a nivel universitario, nosotros nos desarrollan algo que se llama deontología universitaria, ética del contador, si estudiamos contaduría, ética del abogado, ética del educador, porque es donde nos fortalecen cuáles son nuestras normas a ejecutar cuando vamos a nuestro mundo laboral. ¿Hasta ahí estamos claros? Principios surgen del seno familiar. La moral está dentro de las características de la cultura, la sociedad, que es quien define cuál es el mal de acuerdo a su entorno y se basa en las costumbres regulando el comportamiento. Y la ética la fortalecemos, ojo, la fortalecemos, porque por ahí veo a veces trabajos de investigación que dice la norma de convivencia para el desarrollo de los valores. No, nosotros no desarrollamos, nosotros fortalecemos esos valores y los tesis, por eso cuando hacemos esos trabajos de investigación, a veces cuando no veo la palabra fortalecimiento de los valores o un aspecto es cuando yo digo, oye, ¿qué está pasando? ¿Ok? Hay lo que se llama principios preestablecidos, parámetros ya preestablecidos, que lo que buscamos es fortalecer. Bien, hasta ahí vamos claros. Esos principios y esa moral y esa ética es lo que va a converger en esa rama de la filosofía que es la axiología. Pero la axiología tiene varios aspectos para poderse estudiar esos valores. Tenemos que hablar de la axiología de la utilidad. ¿Y qué es la axiología sobre la utilidad? Es de qué manera lo visualizo yo como algo de uso para el hombre. Ejemplo, en la India tiene un valor muy diferente un vehículo que para de repente en Venezuela o en Colombia. ¿Ok? Yo veo más un carro, no lo veo más oportuno en la India, lo veo como más una bicicleta o una moto. Mientras que en Venezuela de repente es un carro y tiene mayor valor y utilidad para ese ser humano. Es un ejemplo por decirlo. Tenemos la axiología general, que es el que se encarga de muchos aspectos
generales, y esos son ejemplos de axiología de lo que estoy hablando. Hay otro ejemplo de axiología en lo material, que es el valor ético de los ejemplos. Tengo un ejemplo que está inclusive en el ejercicio número 2 y en la parte 2, que ahorita se las voy a mostrar. En la axiología de lo material, cómo ven por lo menos los casos de medicamentos en el uso más que todo para la parte estética y cómo lo ven para la parte de salud. Eso es la axiología del material. Lo que se inyecta a las personas que hacen ejercicio, inclusive yo lo tengo en el ejercicio número 2. Los asteroides, cómo lo ven un físico-culturista y cómo lo ve un médico. Eso lo evalúa un tipo o un ejemplo de axiología. Es una axiología que material, porque una cosa es como lo ve el físico-culturista y otra cosa es como lo ve ¿quién? El médico. El médico lo ve como situaciones de salud. El físico-culturista lo ve como para la parte estética, desarrollar músculos, otras cosas. ¿Ok? No soy de esa vida. ¿Aló? ¿Quién habla? Sí, aló, habla Manuel. Dígame, Manuel, ¿qué aspecto tiene que comentarme? Cuénteme. Sí, no, o sea, quisiera de pronto mirar desde el punto de vista de lo que estamos aquí en este espacio, es la situación de los influencers. En estos días, yo soy coordinador de un colegio, tuve unos inconvenientes con algunos chicos ahí que estaban presentando algunas situaciones disciplinarias y les pregunté que hacia dónde apuntaban en su vida, si seguían de la manera como estaban tomando sus estudios, las conductas de disciplina y eso, que no eran las más deseadas. Y hay, algunos me dijeron que yo estoy esforzándome para ser un futbolista, y yo creo que por ahí es donde voy. El colegio no me va a servir de nada. Y otro me manifiesta que él lo que va a hacer es un influencer, solamente con tener 10,000, 15,000 seguidores ya va a tener una platica asegurada, fue lo que me dijo. Sí, así Entonces es. yo les pregunté, yo les preguntaba digamos, desde el área de social le preguntaba, bueno, ¿cuál es la capital de nuestro país? No me contestó ninguno. ¿Qué valores, qué principios están sembrados en la casa? ¿O cómo le vas a responder tú a tus padres con la responsabilidad que te han delegado de venir al colegio? Hay una responsabilidad tuya, que es venir y cumplir con tus obligaciones, con tus responsabilidades dentro de la institución, y hay unas obligaciones de ellos desde la casa hacia ti. Entonces, ya cuando, o sea, ya ellos están viejos y ellos vivieron su vida, yo voy a vivir la mía. Entonces, no recuerdo los nombres de los influencers, uso un arete de marca tal, una camiseta tal, un pantalón de X diseñador, unos zapatos, o sea, conocía todo lo que la persona, digamos, le gusta, sí, pero en esencia, en el fondo de sus valores, sus principios en cuanto a conocimientos de cultura general básico o de proyección de su vida, o sea, crear un proyecto de vida, digamos, en lo convencional que nosotros pensamos que debe ser, que es formarse académicamente y eso, que no todos lo hacen porque se le dice la claridad, porque hay algunos que se van a dedicar a los negocios, otros de pronto nacen con, digamos, algunas capacidades especiales de canto, en la música, en el deporte y eso, y de pronto la escuela no está, muchas escuelas no están capacitadas para desarrollar esos talentos y tienen que abrirse el camino por otros lados, pero la norma general es que se sigue, es que hay que formarnos en lo académico, en los valores desde la casa, desde la escuela, para formar una persona que tenga herramientas para ir a defenderse allá afuera. Es ahí, Manuel, donde estamos hablando anteriormente. Las redes sociales han influido mucho en la parte de lo que es los principios que ya venían desde la parte innata del niño en el seno familiar, y lo que se está viendo en la parte de la disciplina normativa, que es la moral, la que establece la sociedad y la cultura. Y tanto lo que es las redes sociales, que han globalizado muchas características y muchas situaciones de nuestro mundo globalizado, es que nos ha traído una mala distorsión de lo que es la prioridad o la importancia que tiene el formarse, el estudiar. Hoy en día, pues usted puede encontrar gente, no tan solamente con esos aspectos, que se transforman en diseñadores y en diseñadores de páginas y todo lo demás, sin siquiera ser profesional o haber hecho un estudio sobre eso.
pero son efectivamente gente de manera empírica excelente en ese proceso. Y es ahí donde entramos nosotros a través de nuestra formación en nuestras instituciones, donde le debemos decir a la hora de la pequeña, al entrar a una institución, a una empresa, a trabajar, te van a exigir un título y tienes que formar la parte de lo que es la teoría, aunque domina la parte procedimental, pero de repente la parte conceptual y de actitud carece de esos aspectos. Es ahí cuando nosotros debemos ya asumir ese cambio de ese muchacho, porque ya el muchacho hoy en día, inclusive voy a hablarlo así, llega en educación inicial o a primaria o lo que llamamos preescolar y el muchacho ya sabe leer, sumar, restar, escribir, pero nosotros debemos forjar otros tipos de herramientas donde digamos y fortalezcamos. ¿Por qué usted sabe sumar? 8 por 8, es 64, porque lo sabe, ¿verdad? Pero nadie le ha explicado que 8 por 8, ejemplo, son sumar 8 veces 8. Es la parte donde nosotros debemos trabajar. De verdad que la influencia que ha tenido las redes sociales a veces han sido en algunos aspectos positivos, pero en otros aspectos negativos. Y mira que estoy emitiendo un juicio de valor positivo o negativo, es de acuerdo a la situación. Para otros será positivo, como esa influencia de ese muchacho. Para él las redes sociales ha sido positiva, él no ve nada negativo. Pero hay que también demostrar qué negativo nos ha traído el uso de las redes sociales y en qué ha influido en la constitución de lo que somos como seres sociales. Nosotros tenemos que redimensionar nuestra manera de actuar dentro de las instituciones educativas para de alguna manera encaminar esos valores a normas ya preestablecidas donde influyen los principios y la moral. Usted lo está tratando de hacer y esa es nuestra razón y esta es nuestra forma de actuar como docentes o como personas que laboramos en una institución pública o privada. Ok, mi profe Manuel. Y es verdad, es difícil, mire. Encontramos situaciones donde hay retos, donde hoy en día jóvenes han perdido la vida por esos retos que se ven en internet. Hay casos de personas que se han suicidado porque se tratan de ahogar y un reto de aguantar la respiración o ahorcarse durante 10 segundos, 10 minutos y la persona no aguanta porque cada uno tiene su manera, su parte anatómica, su parte de resistencia es muy diferente. Pero eso es lo que debemos configurar y tenemos que estar claros. Cuando emitimos un acto valorativo tenemos que saber qué es bueno y qué es malo, qué es positivo o qué es negativo. Y es ahí donde debemos entrar nosotros, ¿ok? A fortalecer o a redimensionar eso negativo para transformarlo o llevarlo a cambiar el concepto de ese estudiante a que sea y no lo visualice como algo positivo, sino como algo negativo, su manera de pensar. Es aplaudible aquella persona que crece empíricamente, pero también es aplaudible que nosotros lo conllevemos a que ellos deben consolidar un proceso de formación y de formación académica. Hoy en día hay muchas instituciones públicas y privadas hablan de lo que es el reconocimiento por experiencia de saberes, pero ese reconocimiento de experiencias tiene que pasar por una universidad para poderle otorgar un certificado de suficiencia en el dominio de esa temática o en lo que él habla. ¿Ok? Muchas personas saben qué hacer, cómo diseñar, pero no saben cuál es el trasfondo de llevar de esa esencia. O sea, no saben dónde nace para poder conocer. Y a veces tenemos que conocer el pasado para llevar nuestro presente, ¿verdad? Y enfocarnos hacia el futuro. Bien. Bien, la definición de valor está relacionada con esos principios, como lo hablaba anteriormente. Y asimismo, esos principios, la actitud y sentimientos que rigen aquella escala ética y moral. ¿Dónde nace y cuál es el fundamento social para el estudio de nuestros valores en nuestro entorno? Es cómo es la estructura familiar, cómo es ese entorno social en el cual se está formando ese niño y de ahí llevarlo a fortalecer nuestra manera en la sociedad de manera de la disciplina normativa como es la moral y la ética que es la disciplina normativa dentro de nuestra institución. Bien, a grosso modo
Disculpe. Ustedes pueden visualizar que la axiología es la que se encarga de estudiar esos valores. Pero tenemos que saber qué son los principios, qué es la moral y qué es la ética. Y que existen ejemplos de axiología, como es la axiología sobre la utilidad, o la axiología general, la axiología en lo material o la axiología en lo moral. Existen muchos otros ejemplos de axiología de diferentes autores en los cuales debemos profundizar para poder tener claro esa esencia y vincularla con nuestro trabajo o tesis de investigación. ¿Alguna profesora estaba levantando la mano? Dígame, profe Katy. Buenos días para todos. Buenos días, profe. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Bien, bien, gracias. Profe, siguiendo la línea de la conversación que traemos, pienso que la axiología se puede aplicar en el aula aprovechando lo que estamos viviendo, o sea, lo que están viviendo nuestros jóvenes a partir de los debates, a partir de los foros. Ajá, aló. Aló. Ajá. A ellos, a la realidad. De casualidad, anoche yo veía un video de una institución educativa donde un niño estaba reclamándole a otro que estaba hablando mal de él y le estaba diciendo que para pelear, que no sé qué, y la pelea terminó en que el otro niño aparentemente estaba muerto, gracias a Dios no falleció, me enteré hoy, pero pudo haber sucedido. Entonces sí, todos los niños alrededor agitando la turba, grabando, nadie hizo nada por evitar la pelea. Yo monté ese video en el grupo de WhatsApp de mi colegio y un compañero me dijo que le parecía imágenes sensibles, o sea, no estuvo de acuerdo que yo publicara el video en el grupo y la noticia de lo que había sucedido. Entonces yo le digo que no es amarillismo, sino que más bien es para suscitar la discusión pedagógica y también el diálogo con los estudiantes. E ir más allá, mirar si de pronto en el manual de convivencia está contemplada esa situación o situaciones parecidas, porque a veces todo eso va concatenado y esperamos a que algo suceda para reaccionar, desafortunadamente. Y también pasa no solo en las instituciones, sino en la vida misma, en la sociedad. Sí, eso es real. Siempre y cuando esos aspectos hay que sí se puede subir a la página, pero siempre y cuando nosotros demos un aspecto o un valor o un juicio valorativo sobre esa situación, donde lo que usted me está diciendo, me imagino, profe Katy, que usted aclaró esa situación en el momento que subió el video, ¿verdad? De hacer el juicio valorativo de lo que estamos, de lo que usted estaba evidenciando. ¿Sí es así? Señor, sí lo hice. Eso es lo real. Ahí no hay ningún problema, porque eso está abierto. Inclusive usted lo encontró dentro de las redes sociales, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, ahí está. Es una herramienta o un aspecto que está abierto siempre y cuando demos la fortaleza de ¿qué? De cómo minimizar esa situación y qué riesgos podemos asumir en la sociedad actual de eso. Ahí es donde entra el juicio valorativo y usted ejecutó un aspecto de los juicios valorativos donde emitió cada uno de los elementos del acto. Usted como sujeto valorador observó el acto, lo evidenció cuáles son las cualidades y el valor de ese objeto y lo activó a través de su actitud y lo seleccionó como algo deplorable, algo fuera del alcance que estaba en contra de las normas de convivencia. Y lo hizo en la relación entre lo que es el acto y el sujeto para tomar una conclusión y así buscar lo que el ser humano tome de una manera correcta, una decisión correcta de acuerdo a esa situación. ¿Sí así, mi profe? Y como pueden ver, nosotros el día a día pues estamos vinculados a todo eso. Estamos claros ahora con lo que es la axiología. La axiología no son valores, es el estudio de los valores, ¿ok? ¿Y qué son los valores? Bien, aquí hay un concepto de lo que es valores. En la historia de la humanidad ha existido hábitos o actitudes que son considerados como buenos o malos para el desarrollo del ser humano. Los valores son agregados a las características físicas tangibles del objeto, es decir, son atributos al objeto por un individuo o grupo social, modificando su conducta a partir de esas atribuciones de su comportamiento y actitudes. Para alguien habla de que un valor es
la belleza, para otros un antivalor es lo feo, ¿ok? Pero tenemos que estar claro que los valores son emitidos a través de ese juicio, y hay valores positivos y hay valores negativos, hay situaciones positivas y hay situaciones negativas. Bien, existen ciertos valores dentro de cada grupo social y cultural que hacen a su propia identidad y se le debe respetar mientras no contrarien los valores que se conocen como universales, entre los cuales podemos citar. ¿Cuáles son esos valores universales? La libertad, la dignidad humana y la vida. Esos son valores universales. Hoy en día, pues, estamos viendo lo que son los matrimonios entre personas del mismo sexo, la adopción de niños por personas del mismo sexo, y bien, siempre eso. Mientras que eso no contrarie lo que reconocen como universal o valor, como es la vida, la libertad y la dignidad humana, y no entorpezca ningún proceso, es respetable, ¿ok? Pero hay situaciones en las cuales emitimos valores y juicios, inclusive en las redes sociales se ve mucho ese aspecto donde de repente vemos dos personas adoptando del mismo sexo un niño y nos emitimos a dar juicios, pero es aceptado dentro de su cultura. Y por lo tanto tenemos que restringir un poco, y nosotros como formadores debemos tener esa amplitud de ese concepto. Hoy en día se está hablando de los no binarios. Inclusive ya hay, como yo veía en estos días en Chile, que la primera cédula no binaria, donde surgía una persona. Bueno, cada quien tiene o emite su juicio. Yo me abstengo de emitir un juicio para no herir la parte susceptible, ¿ok? Pero cada uno de nosotros tendríamos un caso, se nos puede presentar en nuestras instituciones. Y yo lo tuve hace años, que para mí fue contradictorio, y claramente, pues, como derecho, como ser humano, el muchacho lo asumió. Y fue una característica, una situación que yo tuve que respetar, porque estábamos agraviando los derechos de ese muchacho en su formación. Claramente ahí entró en juego lo que llamábamos anteriormente los principios de esa formación de casa. Y si los principios y esa formación de casa no se lo establecieron como algo normal, pues ahí tenemos que asumirlo, siempre y cuando, vuelvo y lo digo, no entorpezca con los valores universales, que es el valor a la vida, valor a la libertad o valor a la dignidad humana. Dentro de los valores podemos identificar los valores éticos, que son los que tienden al bien, los valores estéticos dirigidos a lo bello, los valores religiosos, los valores materiales, entre otros. Bien. Los valores, podemos clasificar los valores, y en eso se va a radicar el ejercicio número 2 en su parte 1, donde vamos a hablar de los valores vitales o valores vitales y personales. Este es un tipo de clasificación de valores, no quiere decir que sean los únicos, ¿ok? Tenemos los valores hedónicos y eudomónicos, los valores de conocimiento e intelectuales, los valores económicos, los valores sociales, los valores profesionales, los valores eróticos, los valores morales, los valores cívicos, los valores jurídicos, los valores religiosos y universales. Bien, los valores vitales o personales son los que se refieren a lo que es la salud y la higiene. Y cuando hablamos de higiene, tiene que hablar de la parte física y mental, el buen estado físico y el vigor. Quise sintetizar a través de esas solamente palabras para que ustedes tuvieran una idea general de lo que son los valores vitales y personales. Mientras que los valores hedónicos y eudaimónicos son los que producen placer, deleite, alegría y felicidad. A veces son transitorios o son momentarios esos valores de placer, el deleite. Los valores del conocimiento intelectual son los que nos produce o nos lleva hacia la verdad, hacia la justificación y la probabilidad de una situación o un hecho. Y ese es el valor del conocimiento e intelectuales. Los valores económicos es lo que nos lleva a la actividad del valor y el uso y valor del cambio. Los sociales son los que nos establecen a través de la solidaridad, convivencia y tolerancia. Los valores morales son los que nos dejan entrever lo que es la bondad, el altruismo, la honestidad, el respeto, la templanza, la prudencia, entre otros.
Los valores eróticos, porque a veces decimos con la palabra eróticos unas cosas, no. Es cuando vemos la fraternidad, la maternidad, la paternidad y todos esos aspectos que influyen dentro de esos valores eróticos. Los valores profesionales, la honestidad en el desempeño laboral, el respeto hacia sus compañeros, el compañerismo, el trabajo en equipo, la responsabilidad laboral. Tenemos los valores cívicos, respeto a los símbolos patrios, orgullo por la nacionalidad, que es lo que hablemos, y tenemos que estudiar de alguna manera y emitir cuáles son esos juicios de valores que tenemos. Asimismo, tenemos los valores jurídicos, la legalidad, la justicia, el derecho y las obligaciones, los valores religiosos, santidad, piedad y bienaventuranza, los valores éticos, que son las guías de comportamiento que regulan la conducta de un individuo, honestidad, equidad, lealtad, respeto y responsabilidad. Y los valores universales, que son las normas de convivencia humana que son consideradas innatas del ser humano, como la paz, el honor, la libertad, la solidaridad, la verdad y la valentía, entre otros. Esa es una clasificación que doy de los valores en la cual ustedes van a desarrollar un ejercicio número 2 que hoy se los voy a enviar al WhatsApp y donde ustedes van a determinar el mismo día de hoy, tienen la tarde para eso, es un ejercicio sencillo que no les va a llevar mucho tiempo y que nos va a permitir tener una idea más clara, ¿sí?, de cuál es esa clasificación de los valores, e igualmente nos va a ser la parte 2 donde vamos a ubicarlo dentro de uno de los ejemplos de axiología, que es ubicarlo en qué la axiología de la utilidad, lo general y la axiología de lo material. Voy a subir en este momento cuál es el ejercicio que posteriormente se los voy a hacer llegar para que ustedes lo logren visualizar y podamos trabajar en eso. Dame un minuto mientras lo ubico. Este ejercicio 2, ok. Lo voy a compartir para que lo visualicen. ¿Sí los ven? Muchachos, ejercicio número 2. ¿Aló? Sí, señor. Okay. Bien, en el ejercicio número 2 dice, identifique el valor que representa para cada uno de los plazos, clasificación de los valores. Ustedes van a emitir por lo menos el esteroide para un físico-culturista, ¿sí? El caso de el esteroide para un médico, trabajo comunitario para una monja, el trabajo comunitario para una empresa multinacional. Ahí lo van a clasificar o emitir si es un valor vital, si es un valor hedónico, si es un valor de conocimiento, si es un valor económico, si es un valor social, si es un valor jurídico, si es un valor cívico, si es un valor profesional, si es un valor erótico, si es un valor moral, si es un valor religioso, un valor ético o un valor universal. Ahí lo van a colocar en esta parte. ¿Qué tipo de valor es? ¿Ok? Eso es de cada uno un trabajo individual, de acuerdo a la clasificación que les di. Eso nos va a permitir tener con mayor visualización esa clasificación de los valores. Asimismo, en la parte 2, esa misma situación de lo que es, especifiquemos en qué ejemplo de axiología para su estudio ubica cada uno de estos juicios valorativos. Ejemplo, el primer caso, que es de los asteroides para un físico-culturista y los esteroides para un médico, ¿dónde lo ubicamos? ¿En qué tipo de axiología? ¿O en qué ejemplo de axiología? Para mí en la axiología ¿de qué? De la utilidad. Entonces ustedes colocan la ubicación, el número que corresponde. Para mí sería el 1, por decirlo. Y coloco solamente el 1. Igualmente con el caso número 2, trabajo comunitario para una monja, trabajo comunitario para una empresa multinacional. De repente ustedes visualizan que el trabajo comunitario para una monja se va en otro aspecto, que es el trabajo comunitario para la multinacional. Si eso pasa, ustedes me explican en este aspecto a dónde van a colocar este aspecto número 2. Y si esto lo separan, entonces este pasaría a ser 2.1 y este sería 2.2 y lo señalan aquí. ¿Me comprendieron? ¿Aló? Sí, señor. Okay. Sí, señor. Lo mismo en el caso número 3, si aquí lo visualizan. Profe, qué pena, la segunda parte no la entendí muy bien. Bueno, voy a volver a explicarla, pero con la parte 3. Ejemplo, en la parte 3 tenemos 3 aspectos. Mujer que tiene varios esposos, ¿sí?
hombre que tiene varias esposas, hombre que se casa con un hombre o mujer con mujer. Si ejemplo, el primer caso, mujer que tiene varios esposos, estoy dando un ejemplo que no es así, para mí está en la axiología general. Mientras que el hombre que se casa con un hombre y una mujer con una mujer, para mí está en la axiología moral. Entonces, yo colocaría aquí 3.1, ¿verdad? En este caso 3.2 y en este caso 3.3. Y este es el número que voy a ubicar en la axiología. Si para mí estaba aquí el 3.1, lo ubico aquí y ubicaría el siguiente. El 3.12 para mí está en la moral, lo colocaría así. ¿Estamos claros? Es como una subdivisión. Sí, señor. ¿Listo? Ok. Asimismo, con el caso número 4, compraron un vehículo y ahorrativo. ¿Dónde lo ubican ustedes? Mientras que si compran un tractor para un granjero, hombre de campo, ¿en qué ejemplo de axiología lo ubican? Eso ya ustedes lo visualizarían aquí y solamente me colocan la identidad. Y las matemáticas para un profesional de ciencias humanas, ¿cómo lo ubicaría? Y las matemáticas para un ingeniero, ¿cómo lo ubicaría? ¿Qué representa la matemática para un ingeniero? Un ejemplo de axiología, ¿qué? ¿Y qué representa la matemática para un profesional? Igualmente, como está en el 5, yo le colocaría 5.1 y que fue que se me fue en el ejercicio y 5.2. ¿Me comprendieron ese aspecto? La profe Lenis. Sí, señor. Sí, La señor. profe Joana. Sí, señor. Bien. Señor. Vamos a otra vez a compartir las láminas. Y Estas láminas van a estar en la plataforma, profesor. ahorita se las voy a hacer llegar por el WhatsApp. Vuelvo y le digo, la plataforma se las voy a actualizar el día miércoles. ¿Ok? Pero yo se las voy a colocar ahorita mismo a disposición vía WhatsApp para que puedan bajar. Y en la plataforma ya la abro el miércoles. Vuelvo y lo digo, el ejercicio número 1 y el ejercicio número 2 me lo van a subir una vez que lo terminen, escaneado, y me lo envían hoy a más tardar hasta medianoche. Es algo muy sencillo, es un ejercicio muy abierto, que lo que estamos haciendo es sensibilizarnos sobre la importancia de lo que es el juicio valorativo o el acto valorativo. ¿Ok? Y que el juicio profe? El 1. El 1 y el 2. Profe, y el 1 y el 2 por el WhatsApp. Sí, pero el día jueves, ¿qué van a hacer ustedes? El día jueves ustedes lo van a subir a su aula virtual. ¿Okay? A la plataforma. A la plataforma. Bien, que donde va a estar disponible todo. Me disculpan que es que no pude actualizarlo, pero es que he tenido reuniones toda esta semana, inclusive hasta las 10:10 tuve una reunión y se me hizo dificultoso actualizar la plataforma. Bien, pero ya el día miércoles o jueves la van a tener actualizada. Sin embargo, yo les voy a hacer llegar todo el material por ahora vía WhatsApp, que no es el deber ser. Antes que la profe Ditibio me diga algo, no, mentira, profe. Pero es el momento, ¿ok? Voy a cerrar mi temática y luego hacemos una conclusión porque vendría el segundo encuentro que sería el día, por aquí tengo la fecha, creo que es el 5 de noviembre. El segundo encuentro donde vamos a hacer el ejercicio 3 y 4. Bien. Sí, señor, el 5 de noviembre. Ok. La axiología no solo trata lo intelectual, ojo con eso, y moral de los valores positivos, sino también trata de los valores negativos, porque a veces creemos que solamente vamos a emitir un juicio de un valor positivo. No, nosotros también tenemos que estudiar los valores negativos, lo que estamos visualizando y lo que hizo la profe a través de ese video que me estaba notificando el profe, creo que fue la profe Katy la que me notificó del video. ¿Ok? Asimismo, analizamos los principios que nos permiten considerar que algo es o no valioso y considerar los fundamentos de tal juicio. Como ustedes visualizaron, en resumen, ustedes visualizaron cuáles eran esos aspectos o elementos del acto valorativo. Y como sabemos, nosotros siempre emitimos un valor a algo, ¿sí? No confundamos el juicio de ser con un juicio de valor. El juicio de ser es algo que ya es lo que son las cosas. El calor es calor, el frío es frío. Eso no se puede cambiar, ¿ok? Mientras que el juicio de valor es lo que permite establecer esa comunicación o esa vinculación entre lo que es la realidad y el compromiso del hombre con su entorno. Ojo con eso. Y ahí es cuando podemos estimar y decidir lo que son
o simplificar lo que representa para esa persona o para nosotros ese objeto o ese acto de sujeto. ¿Ok? Bueno, mi profe, le he dado una actividad. Esta es la manera en cómo vamos a trabajar, pero vamos a hablar de un proceso evaluativo que yo necesito que ustedes visualicen. Ojo con esto, y si quieren tomar apuntes o si no, ahorita se lo envío, que es el ejercicio número 4, donde yo les voy a ir para que vayan especificando. Déjenme en un momento mientras ubico el ejercicio número 4, de lo que ustedes van a hacer en ese ejercicio número 4, que le van a dar respuesta a una actividad que van a ir de una vez pensando de cómo lograrlo. ¿Ok? ¿Cuál es ese ejercicio número 4? Aquí lo dice. Subir al acto virtual sincrónico que van a tener desde el 5 al 22. El ejercicio número 3 no se lo va a dar todavía porque es un ejercicio que vamos a ejecutar el mismo día de la actividad, así como hicimos con el ejercicio número 1 y 2. Así no tenemos ocupaciones porque sé las múltiples ocupaciones que ustedes tienen y ustedes como doctorandos y futuros doctores de calidad, ustedes tienen toda una semana para ir motivándose a investigar y accionar sobre lo que es la axiología y sobre lo que es la clasificación de los valores, que hay muchos tipos. Bien, en el ejercicio número 4, con base a su perfil y su rol profesional que cumple dentro de la educación, ¿sí? Me van a dar una producción de ustedes personal en una sola cuartilla, ¿sí? Consideran relevante el fortalecimiento y la proyección de los valores en las instituciones educativas desde la perspectiva globalizadora y la profesiografía o profesiográfica. Eso es una producción que ustedes van a dar un aporte. Ese es el ejercicio número 4. Ustedes me van a escribir sobre la relevancia que tiene el fortalecimiento y la proyección de los valores en las instituciones educativas desde una perspectiva globalizadora, de lo que ya hablamos, y una perspectiva profesiográfica. Para los profesores que desconocen la terminología profesiográfica, todos somos profesionales, todos. No hay nadie que no sea profesional, todos. ¿Dónde entra la profesiografía o la práctica profesiográfica? Cuando sentimos ese sentido de pertenencia, identidad y pertinencia hacia el rol que ejecutamos en nuestro ámbito laboral. Es decir, si sentimos ese amor hacia lo que hacemos, de formar, de orientar, de fortalecer a nuestros estudiantes, sean a nivel de inicial, secundaria o inicial, primaria, secundaria o a nivel universitario. O a nivel, ¿por qué no? A nivel de posgrado, como lo estamos haciendo. Si usted a nivel profesiográfico, ¿qué opinión ameritan? Como usted es profesiográfico, ¿por qué yo los considero a usted que son profesiográficos? Porque aquellas personas que nacemos para estudiar y fortalecernos y estudiar cada día más para tratar de mejorar los procesos, son personas profesiográficas que sienten identidad y pertinencia hacia el rol que ejercen. Y ustedes son un grupo privilegiado y únicos que están haciendo estudios para mejorar cada día en sus aspectos laborales y fortalecer y contribuir con la sociedad del conocimiento. Recordemos que como doctores nosotros vamos a dar un aporte a la sociedad del conocimiento y es a través de un modelo o una teorización que demos ese aporte significativo. No nos estresemos, estamos iniciando los primeros pasos y a veces llegamos al tercer paso, al primer año de haber iniciado la escolaridad y nos estresamos porque no tengo una idea clara y precisa, pero sí tienes algo o una temática sobre cuál vas a iniciar, que es lo que denominamos constructo. Ejemplo, yo quiero hablar sobre lo que es las redes sociales y su importancia en la formación valoral o la formación ciudadana, que estoy asesorando una tesis doctoral a ese punto. Es ahí donde yo ya sé, pero yo hasta el momento no determinaba si construía un modelo o hacía una teorización. Hice un modelo, ¿sí?, pedagógico sobre lo que es la importancia de las redes sociales en el fortalecimiento del desarrollo ciudadano del egresado de un liceo, por decírselo así. Siempre el título de nuestro trabajo inicial o tesis, porque tengo que hablarles de eso para que no nos asustemos, siempre lo vimos cambiando, ¿ok? Lo que no cambiamos es nuestro constructo.
Porque a medida que empezamos a leer y a visualizar, ejemplo, lo que ustedes van a hacer a manera de axiología, ¿verdad? Eso nos va a llevar a crecer y a madurar nuestro trabajo de investigación. Que luego de que vean el segundo seminario de tesis, que entra al tercer seminario de tesis doctoral, disculpen, al tercer seminario de tesis doctoral, ahí es cuando ustedes van a buscar la ayuda y la orientación de un tutor, que la universidad se lo va, o el instituto, se lo va a sugerir de acuerdo al perfil. Discúlpenme un momento. Entonces, no nos asustemos, empecemos a indagar, busquemos qué constructo, cuál es nuestra primera temática central sobre lo que vamos a hablar. No es hablar de valores, ojo con eso, porque nuestra doctorado en Humanidades, Mención y Educación abarca la axiología. Entonces, por eso es que el último trabajo, que es del 25%, y le digo de 3 cuartillas, hoja y media, 3 párrafos, ¿ok? Pueden hablar de lo que es relacionado a un constructo, la temática central de lo que usted presumiblemente va a investigar, ¿sí? Pero lo va a vincular con la axiología para ver de qué manera va a resultar la contribución de ese mundo del saber. Ese es el último trabajo y el video es muy relacionado a este ejercicio número 4, ¿sí? Que el video es hablar del rol docente para el fortalecimiento de los valores en la convivencia social. ¿Ok? Son cosas muy sencillas que pueden ir encaminando. Vuelvo, le digo, el ejercicio número 4 se los voy a demostrar, se los voy a plantear hoy. No es que me lo van a entregar el 5, tienen hasta el 22 de noviembre para consignarlo. ¿Y qué les recomiendo? Que esperemos el 5 de noviembre, hago mis pinceladas, pero de repente la actividad sincrónica que vamos a tener el 5 de noviembre te va a fortalecer más para desarrollar esa exposición de motivos, ese escrito que van a hacer. ¿Ok? De verdad que me siento muy halagado de estar con ustedes, con este grupo, de que los 8 estudiantes me hayan ingresado, lamentándolo mucho. Yo tengo ya quienes ingresaron, somos 12 o 13, pero siempre creo que ingresan son 8 y la idea es consolidar. Aquí estoy es para ayudarnos, para fortalecernos, para crecer, y vuelvo y lo digo, yo aprendo de ustedes como ustedes están aprendiendo. Aquí es a un intercambio de experiencia porque estamos en otro nivel, es a nivel doctoral donde vamos a producir cada uno, y ustedes son seres únicos y privilegiados por estar estudiando ese doctorado, ¿ok? De verdad que muy complacido. No sé si alguien quiere emitir una opinión, 2 personas, sobre el desarrollo de la actividad. No sé si la profe Marisol quiere emitir una opinión sobre lo que ejecutamos y si le pareció relevante o considera que algo se debe mejorar para la próxima actividad. No, excelente, excelente su cátedra, profesor, porque fue muy dinámica, interactuamos tanto usted como tutor y como nosotros como sus dirigidos. Me pareció muy excelente la temática, a diferencia de algunas que solamente hablan y no hacen como que esa interacción, esa opinión de que de pronto uno esté mal enfocado lo que dice el profesor, y a veces sale como mal enfocado porque cuando hay unilateralidad, Ajá. siempre ocurre eso. Pero excelente, profesor. Bueno, me gusta que le haya gustado el profe Rafael, su opinión, y luego dejamos a Manuel y a Etilio. Bueno, a mí hay algo que me gustó mucho, aparte de lo que dice la compañera, y es lo bien condensada que está la información, no solo en la presentación, sino cómo se estructura cuando el profesor la estructura, cómo plantea las intervenciones, porque muchas veces yo he estudiado varias cosas en línea y entonces hay mucha información, mucho texto, pero en este caso hay muchos recursos visuales que son súper importantes y está como que las ideas principales, que es lo más relevante. Lo otro es que no me imaginaba que la materia de axiología fuera tan enriquecedora y nos diera otra perspectiva sobre las cosas. Por ejemplo, en mi aula, particularmente los muchachos trabajan mucho la honestidad
en el sentido de que les envías una prueba escrita a la casa Ajá. y no se copian. No se copian. ¿Cómo sabes que no se copian? Porque las palabras que no conocen del español las escriben en inglés, porque si escriben 2 o 3 palabras que investiguen, las subrayan y te dicen, esta la busqué en el diccionario. Porque pues la política del bachillerato internacional es la honestidad ante todo, ¿no? La honestidad académica. Y verlo desde este punto, que eso, ¿no? A nivel axiológico, no solo los valores de la familia son importantes, o sea, rompes el paradigma sobre qué es valor realmente, ¿no? Me Ajá. parece bien interesante. Gracias, profe Rafa. Profe Manuel. Bueno, igual que los compañeros, me pareció muy enriquecedora la actividad del día de hoy y más que todo, o sea, tener a alguien que esté en esta cultura, en otro ambiente diferente de que normalmente nosotros nos desenvolvemos acá, nos permite abrir un espectro de lo que estamos haciendo, de mirar más allá de las 4 paredes de las 4 paredes de nuestra casa, y no debemos educar solo para aquí, sino educar para una ciudadanía mundial, que donde nosotros nos encontremos en determinado espacio del planeta, tengamos por lo menos lo elemental para poder defendernos donde nos encontremos. Así que les agradezco, digamos, los aportes que ha hecho el día de hoy a cada uno de nosotros, desde su palabra, desde la manera como articuló y llevó la tutoría el día de hoy. Muy bien, mi profe. Gracias, profe Manuel. La profe María de Tilio. Bueno, doctor, agradecida. La clase es sumamente productiva y pues creo que en todas esas asignaturas que hemos desarrollado a lo largo del doctorado, pues esa fue la más interactiva pues en la que he estado participando. Me parece sumamente interesante la estrategia que utilizó. La parte axiológica nunca la había abordado y pues creo que eso me llevó a enriquecer todo lo que usted manifestó el día de hoy, y lo más importante de que cada uno desde su experiencia, el compañero en la India, los que se encuentran en Colombia y nosotros pues llevarlos al contexto real. Así es, mi profe. Pues muy agradecido. Los demás profesores lo pueden hacer el aporte de la evaluación de la actividad de hoy a través del WhatsApp en el grupo y pueden emitir sus opiniones si hay algo que mejorar, ¿ok? Recuerden que todos estamos para crecer y nosotros como seres humanos y profesionales a veces tenemos errores y debemos crecer de acuerdo a esas debilidades para de alguna manera mejorar en los siguientes encuentros. De verdad que a ustedes los felicito de manera profesional y profesiográfica. Y bueno, ustedes entraron a un mundo privilegiado que es el doctorado y ser doctores. Actualmente son doctorandos, estudiantes que van emergiendo y van conociendo nuevas temáticas y profundizando sobre cada una de esas temáticas. Bienvenidos y bendecido día y feliz fin de semana para todos ustedes y que Dios los colme de muchas bendiciones. ¿Ok? Y bueno, a los que no creen en Dios, que el universo los cubra también con él. ¿Ok? Saludos y bendiciones. Nos vemos. Amén, amén, profe. Y para todos. Bueno, feliz fin de semana. Ya les envío por el WhatsApp la información. ¿Ok?